De tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias Dios. Amén. Josué capítulo 1, versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 9. Aquí hay una promesa maravillosa. Aquí hay una promesa hermosa que nos gustaría recordar. Josué 1, 9. Aleluya, así como están honrando a nuestro Dios Trino, al que es 3 veces santo. Josué 1:9, así como están, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Voy a repetir este versículo porque parece que Dios nos está hablando y nos está diciendo que necesita que seamos valientes, esforzados y sin temor. Amén. Sin tener ese desmayo por causa del temor, de la cobardía. Dios nos está diciendo: esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Amén. Porque la promesa que se menciona es poderosa. Dios está con nosotros. Amén. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él me va a acompañar en la oscuridad, ¿cuál es el temor? Si Él me va a acompañar en un proceso de prueba, ¿cuál es el temor? ¿Quién podrá contra Jehová de los ejércitos? El poderoso, el valiente, nadie va a poder. No importa enfermedades, no importa problemas, dificultades, no importa cualquier persona que nos amenace, cualquier organización que nos amenace, trabajo, el patrón o cualquier persona que aparentemente genere algún tema, algún conflicto, alguna palabra que nos pueda causar miedo. Sin embargo, antes de Dios prometer su fidelidad con nosotros, está siendo claro Dios y nos dice que hay que esforzarnos. Y el esfuerzo es una actitud, el esfuerzo es una capacidad que uno puede desempeñar. Hay personas que a simple vista parecen ser fuertes, pero la verdadera fuerza no es física. La verdadera fuerza está en la actitud y capacidad para enfrentar situaciones. Dice el versículo: sé valiente. Y la valentía aparente es una valentía que puede quedar bien con la sociedad. Pero la verdadera valentía la menciona Jesús cuando dice que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Ser valiente no es enfrentar a otra persona y reclamarle un derecho. Ser valiente no es enfrentarle una situación a otra persona y pedirle que cubra los gastos, que se haga responsable. Ser valiente es aquel que, sin importar las críticas, las murmuraciones, siempre está pensando en la eternidad con Cristo. Que no importa lo que pase, lo que suceda, siempre tenemos que agradar a Dios. Pero estas promesas son buenas si pudiera irme hablando sobre todo lo que Dios ha prometido al estar con nosotros. Hay otros versículos que dicen que aunque pasemos por el fuego no nos vamos a quemar. Otro versículo que dice que sin importar lo que enfrentemos, Él va a estar ahí con nosotros, dándonos la sombra del Altísimo, agarrándonos en sus manos y muchas promesas más. Pero ¿cómo puedo lograr que este versículo 9 tenga el efecto, tenga el resultado que yo quiero en mi vida? ¿Cómo puedo lograr que a donde yo quiera ir, Dios esté conmigo? ¿A dónde me gustaría ir? Esa sería otra pregunta. ¿A dónde te gustaría ir? ¿A dónde te puede acompañar Dios y a dónde no te puede acompañar Dios? Porque parece y aparentemente este versículo cuando dice Dios está contigo y estará contigo a donde quiera que vayas, parece que Él se ha comprometido a estar a donde yo quiera ir. Pregunto, si yo quiero ir a una escuela, ¿Él estará conmigo? Claro. Pero si en la escuela organizan una actividad, fiesta, donde no es correcto que yo esté como cristiano y yo decido ir, ¿estará Dios conmigo? ¿Sí me explico? Quiere decir que entonces, aunque el versículo 9, Dios promete estar con nosotros, hay ciertos requisitos donde Dios puede estar y no estar con nosotros. Una muchacha le dijo a su madre, cuando le dijo a su mamá: hija, ¿por qué vas a ir? Dice: porque quiero ir al baile de la escuela. Dice, pues de tanto insistirle, la muchacha decidió ir y le dice a su mamá: bueno, ve con Dios, hija. Se ríe la muchacha y le dice: bueno, al menos que Dios quiera ir en la cajuela, porque aquí adentro ya no cabe. Burlosamente le contesta así a su mamá: tuvieron un accidente y le marcan a la mujer, le dicen: oye,
aquí hay un accidente y tu hija está gravemente herida. Necesitamos que venga para que se haga responsable de todo el procedimiento. Y lo curioso es que todo el auto quedó deshecho, pero la cajuela quedó intacta. Y lo que llevaban en la cajuela, que era delicado, era frágil, no le pasó nada. Parece que el carro, para los artículos de la cajuela, parece que el carro no hubiera chocado. Simplemente se hubiera estacionado. Había evidencia de que parece que lo que la muchacha dijo, que se vaya en la cajuela porque aquí no cabe. Dios cuidó lo que estaba ahí. ¿A dónde nos gustaría ir? O más bien, ¿a dónde nos gusta ir? Porque a veces sentimos que Dios no nos acompaña. Porque aunque sea una sala, aunque sea una casa, hay lugares que no es la voluntad de Dios que nosotros vayamos. Pero decimos, no es un baile, no es un cabaret, no es una discoteca, no es una cantina, no es un lugar prohibido. No sé si me explico. Y a veces pensamos que es normal visitar a la amiga, a la vecina, a la comadre, a la prima, a la hermana, a la cuñada. Pero si vamos a chismear, vamos a hacer algo que no es correcto, entonces posiblemente Dios no vaya con nosotros. Quiero que analicemos cuándo, cómo esta promesa puede ser fiel a nuestra vida. Vayamos por favor al versículo 2. Regresemos al versículo 2. Y en el versículo 2 vamos a encontrar que comienza todo este proceso. Cuando Dios le promete a Josué estar con él, comienza con una orden. En el versículo 2 vemos una orden directa. Dios le dice a Josué, levántate. Y le dice tú y todo el pueblo, pero le da indicaciones, vas a tomar una responsabilidad. La promesa no es solamente porque estoy guapo, voy a la iglesia, adoro, levanto mis manos, oro, canto, me pongo música cristiana. No, es cuando empiezo a obedecer y saber escuchar la voz de Dios. Para que esta promesa sea efectiva en mi vida, tengo que aprender a saber escuchar la voz de Dios, porque Dios le dice a Josué, vas a pasar tú el Jordán, tú vas a tomar la iniciativa, tú vas a tomar el liderazgo y vas a repartir la tierra, y dice que yo les doy. No es a donde yo quiera ir, es a donde Dios quiere que yo vaya. Por eso cuando yo voy a una casa, a un lugar que no es la voluntad de Dios, pero yo pienso que está bien, no sé si me explico. Yo pienso que no pasa nada, es un compañero del trabajo, es un amigo, es una persona que acabo de conocer y posiblemente no hay nada de malo. Pero hay que preguntarle a Dios, ¿es su voluntad o no es su voluntad? El versículo 2 me está enseñando que tengo que aprender a escuchar la voz directa de Dios, a saber escuchar la orden de Dios, porque le dice Dios, levántate, vas a hacer esto y yo voy a darte lo que tú necesitas. Eso es importante, muy importante. Va a decir, hermano, entonces para ir al mercado, entonces para ir a tal lugar, mira, podemos ir a donde querramos ir, a la cocina, al mercado, a la tienda, pero en nuestro corazón siempre tenemos que tener obediencia a Dios. El versículo 3 nos dice algo que Dios le dice a Josué, que Dios entrega lo que va a necesitar Josué, porque le dice, esa tierra que yo les doy, versículo 3 dice, yo os he entregado. Como lo había dicho a Moisés, y esta es otra promesa, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. A mí me gustaría que todo lo que yo pise vaya a ser nuestro. A mí me gustaría que la iglesia, todo lo que pise, todo lo que vaya a ser, sea nuestro. Pero no es así, no es todo lo que yo quiera pisar, no es a donde yo quiera ir, es a donde Dios ya me entregó eso. Donde Dios ya determinó su plan, su propósito, su diseño y todo aquello que proviene de Dios va a ser seguro. Lo que yo quiera hacer, tomar, agarrar, abrazar y llevarme, y no es la voluntad de Dios, entonces ya estoy en un problema con Dios. Sigo pensando en aquella promesa, a donde tú fueres, lo que dice el versículo 9, a donde tú vayas yo voy a estar contigo. Para poder tener esa promesa segura en mi vida, a donde yo vaya, tengo que aprender a escuchar la voz de Dios, tengo que comprender que todo lo que tengo o pueda tener debe de ser lo que proviene de Él, lo que Él ya determinó para mi vida. ¿Sí me explico? Yo puedo agarrar muchas cosas, invertir en muchas cosas, pero si no es la voluntad de Dios, entonces Dios no va a estar conmigo en ese proceso. El versículo 4
no tan solo nos dice Dios lo que necesitamos tener o poseer, sino el versículo 4 nos habla sobre los límites. Vean que el versículo 4, Dios pone límites. Si Josué cruza esos límites, le va a ir bien. Pero Dios le está diciendo, voy a estar contigo a donde vayas. Es que Dios prueba nuestra obediencia y hay límites. En el versículo 4 vemos que dice desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos, no toda la tierra que tú quieras. El versículo 4, Dios está siendo claro, y esto es lo que hay que aprender, que si Dios promete estar conmigo a donde yo quiera ir, a donde yo vaya a ir, no es el lugar que yo determine y los límites que yo determine. ¿Sí me estoy explicando? Él va a determinar hasta dónde puedo llegar. Dice, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Josué podría decir, pues ya todo es nuestro, vámonos a conquistar y desenfrenarse a tomar tierras. Pero le está diciendo Dios, hay límites. Y es ahí donde Dios prueba nuestra obediencia. Desde el huerto del Edén, Dios siempre ha probado la obediencia del ser humano. Dios va a prometer lo que también nos va a marcar de límites. Y Dios va a cumplir esas promesas de acuerdo a cuando nosotros obedezcamos los límites. Y muchos de esos límites están establecidos en la ley de Dios. Cuando dice no codiciarás. ¿Sí me explico? Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, esos son límites morales en nuestra vida. El respeto, la reverencia y todos los lineamientos que la Biblia establece de respeto son límites que si nosotros cruzamos, entonces Dios ya no puede estar con nosotros a donde queremos ir. El versículo 4 nos dice que Dios pone límites, pero el versículo 5, ahí hasta entonces, después de que obedezcamos esos límites, primero repito, saber escuchar la orden de Dios, saber que Dios nos va a entregar lo que necesitamos y saber que Dios va a poner límites. Ahora entonces viene algo de parte de Dios. Versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente, aunque seamos padres de familia. Si no obedezco a Dios, estoy produciendo desobediencia. Si cruzo los límites que Dios estableció, estoy produciendo desobediencia. Y dice el versículo 5, nadie te podrá hacer frente. Y ahí vamos a enfrentar situaciones con nuestros propios hijos, con nuestra propia familia. ¿Sí me explico? Porque si alguien nos está haciendo frente, entonces posiblemente nosotros ya cruzamos límites que Dios estableció. Y Dios no puede cumplir en nosotros su promesa. Pero como padres, como familias, como autoridad que somos ante una familia, si queremos que Dios esté con nosotros, hay que retomar la obediencia y decirle a Dios, Señor, perdóname, crucé los límites que no debería cruzar. Necesito que esta promesa que le diste a Josué también sea una promesa para mí. Y yo estoy dispuesto a obedecer lo que tú estás hablándole a Josué. Respeta los límites, escúchame bien, presta atención a todo esto, porque el versículo 5 dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y esta promesa es maravillosa. No te dejaré, ni te desampararé. Esta promesa de no dejarnos y no desampararnos va unida a la promesa de a donde tú vayas, yo iré. Hay una cobertura, hay una defensa, hay una protección garantizada. Pero recordemos respetar los límites, recordemos identificar la voz de Dios. Y Dios nos pide algo ya de manera personal a nosotros, algo que podemos hacer, y Él conoce nuestra capacidad, Él conoce nuestros límites. Del versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente. Y fíjense, vuelve la orden de Dios, es de Dios la orden. No es mi atrevimiento, no es lo que yo quiera hacer. Es que si Dios está conmigo lo voy a hacer. ¿Sí me explico? Es que si Dios está conmigo voy a invertir en este negocio, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y no es lo que yo quiera, es lo que Dios establece. Y dice el versículo 6, porque tú repartirás a este pueblo la cual yo juré. Veamos, las promesas son de Dios. Lo que yo quiera tener, poseer, adquirir, o lo que yo quiera tener en un proyecto de vida, de familia, personal, tiene que primero procesarse en la voluntad de Dios.
Porque si Él dijo que me va a dar esa casa, me la va a dar. Si Él dijo que me va a dar ese carro, estoy poniendo este ejemplo. Si Él dijo que va a salvar a mis hijos, los va a salvar. ¿Sí me explico? Si Él dijo que va a restaurar, Él va a restaurar. Pero si no lo ha dicho, aunque yo me emocione, ¿sí me estoy explicando? Es importante saber que la voz de Dios va a traer un efecto de cumplimiento para nuestra vida. En el versículo 7, vuelve Dios a repetirle a Josué: esfuérzate. Aquí Dios pide fidelidad a su palabra. Dice: esfuérzate. Ya me está diciendo, me está recordando que de Él procede todo. En el versículo 6 Él me está recordando. En el versículo 7, fíjese en lo que dice: para cuidar y hacer conforme a toda la ley. Lo que escribió Moisés. Simplemente si viviéramos conforme a los 5 libros de la ley, ¿cómo sería nuestra vida? Pero en algún momento hemos fallado en algo. Y eso es triste. Para la ley, gracias a Dios que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero esto no significa que la ley perdió vigencia. ¿Sí me explico? Que las promesas que están en la ley, porque hay promesas. Nos gustan solamente las promesas de la ley, pero no nos gusta obedecer la ley. Aunque no estemos bajo la ley. ¿Cuál es la gracia? Que si yo fallo a uno de estos pecados, en uno de estos pecados, o fallo a la ley de Dios, la gracia me da la garantía de tener la promesa de Dios. Aunque yo le fallé, aunque mis hijos le fallaron, aunque la familia estamos involucrados en diferentes actos desagradables delante de Dios. Dice el versículo 7 que estamos leyendo: cuida de hacer todo conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y fíjese lo que nos pide Dios. Aparte de esforzarnos y ser valientes, dice: no te apartes de ella, para que seas. Aquí queda bien un versículo que hasta al lado opuesto de las Escrituras. En los últimos años, cuando el Nuevo Testamento se terminó de escribir, aproximadamente entre el año 100, entre el año 90 al año 100 después de Cristo, escribió un hombre, siervo de Dios, llamado Juan, y dice: hijitos míos, de estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Si yo quiero que esta promesa de ser prosperado, de que me vaya bien, si yo quiero que Dios esté conmigo a donde yo quiera que vaya, a donde yo quiera ir, si hoy estoy dispuesto a respetar los límites y a saber escuchar la voz de Dios, entonces voy con Cristo y le digo: Padre, necesito que en el nombre de Jesús perdones, te fallé, cometí este error, metí el pie en el lodo, metí la mano en el lodo. ¿Sí me explico? Probé fruta prohibida, tomé fruta prohibida, o sea, lo que hayamos fallado. Porque yo necesito que esta palabra se cumpla en mi vida. Dice el versículo 7, para que no te apartes. Y hay que decirle a Dios: la verdad es que me aparté, porque dije: hay tanto culto. ¿Me explico? ¿Para qué voy tanto a los cultos? Yo con que vaya los domingos y no le haga mal a nadie. El cristiano ha tratado de justificarse porque no quiere obedecer toda la ley de Dios. No sé si me explico. Porque sentimos que la palabra de Dios es fuerte, es dura, porque sentimos que como que ya Dios está anticuado. ¿Cómo es que quiere que vista así? ¿Cómo es que hable así? No, muchos dicen: es que la Biblia tiene que estar actualizada. No, necesito más bien llevar mi vida actual a los principios bíblicos. No necesito actualizar la Biblia, mi lenguaje. Necesito frenar mi lenguaje a los principios bíblicos. Pero sí quiero las promesas. Sí quiero que Dios mande a sus ángeles a que me cuiden, me resguarden. Pues a lo mejor sí, porque yo soy el problema y el veneno para otros. Va a decir Dios: mira, cuídamelo, no me vaya a contaminar a todos los demás de la iglesia. Versículo 8 dice algo más. Dios pide que estudiemos. Primero, versículo 7, Dios pide nuestra fidelidad a su palabra. Versículo 8, nunca se apartará. Si en algún momento hemos olvidado la ley de Dios, si en algún momento a nuestros propios hijos, a nuestros amigos, vecinos, a los que nosotros tenemos en este círculo de comunicación, no les hablamos de Dios, ya estamos fallando a esto.
Porque lo que Dios quiere es que en nuestra boca siempre esté parte de su palabra. ¿Me explico? Hablar de Moisés, hablar de Sansón, hablar de Dalila, hablar de David, hablar de cualquier personaje no es un chisme, es testimonio. Ay, hijo, y no te vaya a pasar como le pasó a David. Mira cómo terminaron sus hijos matándose entre ellos. Ay, hijo, métete con Dios. Mira, sé como Daniel. Mira, aprende de Daniel que se apartó para Dios. ¿Sí me explico? Ojalá y siempre en nuestra boca esté la ley de Dios, historia, personas que nos sirven de gran ejemplo para poder utilizarlo y decirle a nuestros hijos cómo ser y cómo no ser. Dice el versículo 8, sino que de día y de noche, ahí me está pidiendo Dios algo de mí, que medite para que guarde, haga, y fíjese lo que dice, hasta entonces, porque entonces necesito entonces meditar, guardar y hacer. Si eres de las personas que dicen, ay, ¿será malo esto? Entonces no has guardado su palabra. Si eres de las personas que dicen, ¿pasará algo malo? ¿O qué dice Dios de esto? Entonces no guardamos, porque el que conoce la palabra, el que estudia la palabra, sabe bien lo que Dios dice sí y lo que Dios dice no. Muchos hermanos de muchas iglesias luego me hablan y me dicen, pastor, ¿estará mal que haga esto en esta fiesta de mi hija? Sobre todo 15 años. Es que yo veo que en otra fiesta lo hicieron. ¿Será malo que yo lo haga? ¿Sí me explico? Y cuando una persona me dice estará mal y trata de preguntar, digo, es que no conoce la Biblia. No conoce al Dios de la Biblia. ¿Sí me explico? Y no sabe en dónde está parado. Porque si yo conozco la Escritura, yo no veo a un Josué, ¿sí me explico?, recibiendo a la familia, voy a poner un ejemplo de una tribu, a un soldado, recibiendo, ay Josué, fíjate, es que vengo a preguntarte, ¿estará mal que mi hija, que mis hijos hagan esto? Yo no veo esto en la Biblia, porque simplemente la palabra de Dios se tiene que obedecer. El versículo 8 dice, meditar, guardar y hacer, para que todo lo que yo haga sea prosperado. Y dice el versículo 8, todo saldrá bien. Aleluya. Buena promesa. Pero de nada va a servir esta promesa si no respeto los límites que Dios estableció. De nada sirve esta promesa si yo no acepto lo que Dios quiere que yo haga. Porque es lo primero que dice el versículo 2. Tú vas a hacer frente. O sea, Él quiere que yo haga algo, que tú hagas algo. ¿Me explico? Si yo no estoy dispuesto a obedecer, a tomar la responsabilidad que Dios quiere que tome, mire, algunos nos dan una responsabilidad mayor. Dice la Biblia que hay una parábola, dice Jesús, que el hombre salió y le repartió a sus criados, cada uno de acuerdo a su capacidad. A uno le dio 5 dones, 5 talentos, a otros 3, y a uno a su capacidad. Y el que recibió un talento fue y lo guardó y tuvo miedo. Pero los que recibieron más, lo trabajaron. Cada uno tiene responsabilidad y un llamado de Dios diferente. Versículo 9. Ahora sí vayamos con el 9. Lo que leímos al inicio. Mira que te mando que te esfuerces. Cuando Dios le dice a Josué, mira, le está haciendo repasar todo lo que le acaba de decir anteriormente. ¿Cómo es que un Dios le está diciendo, voy a ir contigo donde vayas? Pero hay un límite, desde el desierto al Líbano, ¿me explico? Si tú cruzas esa frontera, va a haber problemas. Es curioso, porque cuando Josué se siente con todo el respaldo de Dios, en su primer batalla mueren y pierden. Dice la Biblia que llega Josué llorando y le dice a Dios, ¿qué pasó? Mira, perdimos. Y le dice Dios a Josué, mira, espérame, no llores, no me veas así, casi como un diálogo entre amigos. Es que hay pecado en la congregación. Hay una familia que tiene pecado. Y Dios podía bien claro decirle qué familia había fallado. Pero fíjese cómo es que Dios obra. Convoca a todos. Y yo te voy a ir diciendo por qué tribu vas a ir preguntando. Imagínense en todas las tribus, todos los patriarcas, los jefes. Digamos, voy a utilizar palabras actuales. Todos los abuelos, los más viejos de cada tribu. Y de ahí le dice Dios, ahora vete por esta tribu. Los demás se retiraron y ahora vete por este. Y le fue dando por escala. Si Dios ya sabía quién era el traidor, el pecador, Dios podía darlo.
Pero él estaba esperando que el que falló, al ver que ya su abuelo fue seleccionado, debería haber dicho, ya miren para acá. Pero no, así hay muchos en las iglesias que le han fallado a Dios, le han fallado y aunque la palabra de Dios es fiel, que dicen, no pasa nada, pero sí queremos ser prosperados. Dice la Biblia que cuando Josué llegó con este muchacho, le dijo, oye, alaba a Dios y dime lo que has hecho. El hombre le dijo, mira, pues tomé un lingote de oro y todo está oculto en mi casa, en mi tienda de campaña donde vivo. Ahí es donde Josué se da cuenta que aunque Dios promete grandes cosas, si alguien le falla a su palabra, las promesas de Dios no son fieles. Josué, aunque le lloró a Dios y le dijo, Señor, ¿por qué me dejaste solo? Josué comprendió eso. Pónganse de pie. Estas promesas de que Dios va a estar con nosotros, hay que comprender que no es por mi capricho, mi voluntad a donde yo quiera ir, es respetando sus principios bíblicos. Amén, Padre. En esta hora, Señor, yo te alabo y te exalto. Mi Dios amado, gracias porque nos has hecho reflexionar que aunque esta promesa es fiel y verdadera, que tú vas a estar con nosotros a donde quiera que vayamos, hay un antecedente de principios. Hay un antecedente, mi Dios amado, que nos permites aprender y comprender que solamente bajo estos principios tú vas a defendernos, tú vas a cuidarnos y nos vas, mi Dios amado, a poner en alto, como dice tu palabra. Padre, y que si alguno ha fallado, si alguno ha cometido un error, pecado, alguna falta delante de ti, Padre, es cuestión de volvernos a ti, porque tú eres grande en misericordia, tú eres grande en amor, en justicia, en gracia, Señor, y solamente tú eres el único que puedes llevarnos a una restauración. Pido que tu Espíritu Santo nos permita cada día aprender más y más de tu palabra, en el nombre de